Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la parte 3 de radiografía de tórax. En esta ocasión vamos a continuar con lo que son las patologías. Patologías del espacio pleural, nódulos, masas, cavidades y quistes y mediastino. Bien, vamos a empezar con el espacio pleural. Vamos a recordar que el espacio pleural es el espacio que se encuentra entre las dos capas de la pleura parietal y la pleura visceral. Es un espacio virtual que generalmente suele estar lleno de líquido, no tanto, es poco, y ese líquido se reabsorbe de manera normal. Cuando se pierde ese equilibrio de reabsorción, es donde viene ya el aumento de volumen en esa zona y ya empieza a causar la patología, que es el derrame pleural. Ahora, las causas son tres principalmente, ¿ok? Uno es el aumento de la presión hidrostática. Como sabemos que la presión hidrostática es la presión del agua, hidro es agua, presión del agua dentro del líquido que está en la sangre, dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando esa presión aumenta, tiende a causar una extravasación del líquido, del plasma, hacia el espacio intersticial, o sea, hacia afuera del vaso sanguíneo, que se conoce como una extravasación. En este caso, a nivel del espacio pleural. Las enfermedades más frecuentes, sin duda alguna, la insuficiencia cardíaca y en algunos casos la sobrecarga de volumen. Y sabemos que la insuficiencia cardíaca, el corazón no tener tanta fuerza, estar distendido y tener paredes muy débiles, suele haber un flujo retrógrado y suele aumentar la presión hidrostática a nivel de los grandes vasos, en este caso arteria pulmonar o vasos pulmonares. Y esto va a llenar de líquido el espacio pleural. La segunda causa es la disminución de la presión oncótica. Saben que la presión oncótica está dada por las proteínas a nivel de la sangre, principalmente por la albúmina. Entonces, cuando nosotros perdemos esas proteínas por un proceso patológico, va a disminuir esta presión oncótica y va a hacer que el agua que está dentro de los vasos sanguíneos se empiecen a liberar hacia afuera, o sea, va a extravasar y se va a ir al tercer espacio. ¿Qué patología? Sin duda, el síndrome nefrótico, que se pierde por orina, se orina proteínas, pura proteína se pierde. Y en la insuficiencia hepática es porque al estar mal el hígado, que es donde principalmente se produce albúmina, disminuye su producción de esta y por lo tanto disminuye el nivel de la sangre y disminuye la presión acuática. La tercera es aumento en la permeabilidad capilar. No olvidemos que a nivel de los capilares, la capa interna de los capilares es el endotelio capilar, que básicamente tiene esta forma de hojitas. Y entre medio de ellos hay una especie de agujero que es muy pequeñito. Pero ¿qué pasa cuando hay una inflamación debido a un proceso infeccioso o proceso tumoral, por ejemplo? Entonces estas zonas se empiezan a dilatar y esa dilatación va a generar básicamente un hueco en el medio de ellos. Entonces eso significa permeabilidad, o sea, todo el líquido que está adentro va a empezar a fugarse por acá. Entonces aumenta la permeabilidad y va a generar ese derrame pleural. Entonces, continuando, vemos que el derrame pleural depende de la patología. El líquido que está dentro del espacio pleural puede ser de varias características. Puede ser un exudado. Un exudado significa que básicamente es producto de un proceso inflamatorio infeccioso que va a contener una cantidad grande de células, una cantidad grande de proteínas y de algún material producto de la inflamación. Caso contrario del transudado, que es esto de acá, es todo lo contrario. No hay muchas células muertas y no hay muchas proteínas y generalmente el líquido es por filtración del plasma generalmente. No es un proceso inflamatorio. Ahora, es un proceso de presiones, alteración de presión, tanto hidrostática como broncótica. Ahora, si contiene sangre, el derrame va a ser hemotórax. Si contiene linfa, va a ser un quilotórax. Y si contiene material purulento, va a ser un piotórax. Entonces, ¿cómo yo sé qué tipo de líquido es? Si es exudado, pues está sudado. Depende de si es el uno o el otro, yo puedo descartar ciertas patologías. ¿Ok? Eso se hace por los criterios de Light, que básicamente es analizar el líquido que está a nivel del espacio pleural y a través de ese análisis saber qué tipo es. Entonces, pueden recordar cómo se clasifican los criterios de Light. Ahora, hay signos radiológicos principales aquí. Sin duda alguna es la obliteración o borramiento del seno costodifrénico o costodiafragmático, también llamado signo del menisco, signo de Damosion. Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, sabemos que este espacio que está acá
Este espacio se llama el espacio costofrénico seno-costofrénico. Cuando se oblitera, es decir, cuando se llena de líquido, se empieza a borrar. Sabemos que el líquido es blanco, o sea, radiopaco, y se empieza a borrar. Entonces, si tuve un borramiento de ese espacio, ya es sospechen de derrame pleural. Acá vemos un ejemplo que es mucho más grave, evidentemente, ¿no? Vemos esta curva, este signo, esta curva, eso se llama signo del menisco curva de Lamossieux, ¿ok? Si ustedes ven eso, es muy probable que se trate de un derrame pleural. En este caso es un derrame pleural un poco más grande. Entonces, por ejemplo, ahora, el derrame pleural no olvidemos que al ser una obliteración de los senos costofrénicos, no podemos olvidarnos que son dos tipos de senos costofrénicos, el anterior y el posterior. Y por lógica, el posterior suele estar más profundo, más hacia abajo. Entonces, si vemos líquido a este nivel, lo primero que se va a llenar es esto. Lo primero que se va a llenar es el posterior, porque está más profundo. Por la gravedad, el líquido va a ir hacia abajo. Y tiene que llenarse hasta una cantidad para que recién aparezca en el anterior. Y nosotros, que lo que vemos en una radiografía posterior anterior, vemos más el anterior. Entonces, necesita un mínimo de 250 a 600 mililitros o cc de líquido para que recién sea visible a nivel del seno costodiafragmático anterior. Se puede ver en una radiografía posterior anterior. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú sospechas un derrame pleural y no puedes verlo en una radiografía posterior anterior, pues pide una lateral, que es más sensible en caso de derrames pequeños. ¿Ok? Bien, entonces ese es otro ejemplo de un derrame pleural. En este caso es masivo. ¿Por qué masivo? Porque desplaza estructuras hacia el lado contrario. Todo este pulmón está lleno de líquido. ¿Okay? En este caso el espacio pleural está lleno de líquido. Y hacer una gran cantidad de este líquido va a empezar a mover tanto la tráquea como el corazón y diferentes estructuras del mediastino hacia el lado contrario. Entonces, como este pulmón está fallando, no puede recibir oxígeno y no está respirando por sí mismo, este pulmón va a empezar aumenta el trabajo. O sea, eso de ahí se llama está intentando compensar lo que el otro pulmón no puede y está hiperinsuflando. Entonces sabemos que el aire, el oxígeno, en este caso el aire es de color negro, o sea, radiolúcido, se va a ver más negro de lo normal, ¿ok? Más radiolúcido. Ahora, hay subtipos de derrame pleural. Uno de ellos es el derrame subpulmonar. Cuando este derrame se encuentra dentro del espacio pleural, pero a nivel del pulmón, a nivel de la base del pulmón. Cuando está debajo de la base del pulmón, ya pienso que es un subpulmonar, como su nombre lo dice. Ahora, ¿cómo lo identifico? Viendo los semidiafragmas, tanto derecho como izquierdo. En el caso del derecho, la cúspide del semidiafragma se va a desplazar lateralmente, y del izquierdo el aumento va a aumentar la distancia entre la cámara gástrica y la base del pulmón más de 1 centímetro, y eso se conoce como signo de la cámara gástrica. Un ejemplo clásico es por ejemplo, este es un subpulmonar derecho. Vemos aquí que esto viene a ser la cúpula, ¿ya? Esto es la cúpula del hemidiafragma derecho normal, pero vemos que está hacia un lado, está desplazado hacia el lado derecho. Entonces, ese desplazamiento lateral del hemidiafragma derecho me hace pensar o sospechar de un derrame subpulmonar derecho. En el izquierdo, como tenemos la cámara gástrica, se nos hace un poco más fácil. No olvidemos que la cámara gástrica es esto de acá, que no es nada más y nada menos que el fondo del estómago, que contiene aire, y por eso se ve radiolúcido. No, y ese sería el contenido gástrico, el líquido. Ahora, este espacio entre la base del pulmón, que es este de acá, y la cámara gástrica, es un espacio que debe medir menos de 1 centímetro. Cuando mide más de 1 centímetro, como en este caso, mide más, ya me hace sospechar de un derrame subpulmonar. Derecho, en este caso izquierdo. Ahora, el empiema no es nada más que un derrame pleural que se ha infectado y se ha hecho purulento, o sea, es como un globo lleno de pus. ¿Y por qué globo? Porque el empiema tiene una característica de que está encapsulado. Al estar encapsulado, al tener paredes, en este caso le da una forma característica, que es esta de acá, que ya vamos a ver.
además en una imagen con mayor detalle. Entonces, cuando vemos esta imagen de acá, tenemos que hacer algo primero. Para estar seguros de saber de qué es un empiema, tenemos que diferenciar si esta lesión está dentro del pulmón o está en el espacio pleural, porque al ser grande te puedes equivocar, puedes pensar que está dentro del pulmón y puedes hacer un falso diagnóstico, o también puedes decir que está en el espacio pleural y en realidad no lo está. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Fácil, vamos a ver esta imagen. Esto es un empiema, esta imagen característica tiene. Es un empiema. Para saber si está dentro del espacio pleural, de que sea empiema, lo que vamos a hacer es medir el ángulo de la lesión con la pared torácica. Este ángulo, así al ojo nomás, sin duda, porque acá sería 90. Por lo tanto, todo esto es más de 90 grados. Cuando es más de 90 grados se conoce como un ángulo obtuso. Y eso de ahí me hace indicar que está dentro del espacio pleural. ¿Qué pasaría si fuera menos de 90? Eso me indica que es agudo y está dentro del pulmón. ¿Ok? Eso de ahí tienen que recordarlo bien. Entonces yo veo eso, una lesión característica, identifico que está en el espacio pleural y me hace sospechar de un empiema. Ahora, el neumotórax, sabemos que básicamente es aire en el espacio pleural, cuando hay aire, ¿ok? Y lo que va a generar, no olvidemos que puede generar una atelectasia pasiva, y básicamente al estar tan contenido de aire va a generar una presión desde afuera y va a impedir que los alvéolos se llenen de aire de manera correcta con la presión, y eso va a generar una atelectasia pasiva. Ahora, el neumotórax se va a dividir en varios tipos. Uno, por la causa. La causa puede ser etiológica, que va a ser espontánea o traumática. Espontánea generalmente es por una ruptura de una bulla suprarrenal. Ruptura de una bulla suprarrenal. Ahora vamos a ver qué es una bulla más adelante, y también lo vamos a ver. Esa bulla es como una especie de globito lleno de aire. No se revienta, libera aire. Este aire se va hacia el espacio y va a generar neumotórax. Es muy frecuente en jóvenes esto. Pacientes jóvenes que tienen un hábito de consumo de tabaco bastante prolongado. Y el caso del traumático es más que nada por una lesión externa de arma blanca, de arma de fuego, o interna por un trauma cerrado. Básicamente al haber un trauma, va a perforar el pulmón y va a liberar aire y se va a acumular en el espacio pleural y va a generar esta patología. Ahora, eso era según su causa. Esto es según si desplaza o no estructuras. Si no desplaza estructuras, porque es de pequeño volumen, se va a llamar simple. Pero si desplaza estructuras, por tener gran volumen, se va a llamar neumotórax a tensión. Y suele pasar por una válvula unidireccional. Ahora vamos a ver eso. Bien, por ejemplo, un neumotórax tiene una característica radiológica. Uno es tener la línea de la pleura, se llama signo de la línea de pleura. ¿Okay? Debe ser convexo hacia externamente. Debe haber ausencia de tramas vasculares y debe haber el signo de seno profundo en algunos casos. Por ejemplo, con esta imagen se resume casi todo. 1. Sabemos que el pulmón está rodeado por la pleura visceral y al ser la pleura un tejido, se va a ver radiópaco. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá es la pleura. Voy a apuntar con esto. Esto de acá es la pleura. Esta línea, la pleura visceral, que rodea el pulmón y, como si digo, es convexo. Es convexo hacia afuera. Convexo hacia afuera. Tiene la forma del pulmón. Entonces, acá vemos mejor que esto es el pulmón, todos estos rojitos del pulmón. Esto es la línea pleural que corresponde a la pleura visceral y lo de afuera es aire. Y al tener aire no va a haber vasos sanguíneos. Por eso se dice que es ausencia de trama vascular en esta zona. No olvidemos que los vasos sanguíneos están dentro del pulmón y ahí deberían verse, no acá, porque está lleno de aire. Pues. Ahí no hay pulmón, ahí solamente hay aire. Ahora, esto es el simple, por ejemplo, todo esto verde es aire. Toda esta línea discontinua de blanco es el pulmón. No, eso es el signo de la línea pleural. En este caso, pleura visceral tiene aire, pero al ser de pequeño volumen no desplaza esas estructuras. El corazón no desplaza la tráquea, no desplaza nada de eso. Entonces,
solamente simple. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el neumotórax. Atención, acá como se dan cuenta, esto es el pulmón, esta pequeña estructura es el pulmón, todo eso es aire, todo eso es aire, y va a empezar a desplazar todo hacia el lado izquierdo. Como ven acá, esta tráquea está desplazada, este corazón está desplazado. Acá lo podemos ver mejor, mira, la tráquea está desplazada, la mediastino está desplazado, el corazón también. De lo que debería ser acá, se va hacia allá. Esto es atención. Y hemos dicho que la causa de neumotórax de tensión generalmente es por una válvula unidireccional. ¿Y por qué se debe esto? Básicamente, imaginemos que es como una puerta que solamente se puede salir pero no se puede entrar. ¿Ok? Por el trauma que nos genera, imaginemos que nos apuñalan en esa zona, genera un hueco en el pulmón y eso solamente hace que tenga una puertita. Solamente entra aire. Por ejemplo, acá entra aire. El aire entra por acá, sale del pulmón, como está roto, llega al espacio pleural y se llena. Pero al querer salir no puede y rebota, porque se cierra, solamente entra. Acá podemos ver mejor, ¿verdad? El aire entra del pulmón hacia el espacio pleural, se llena de aire y cuando quiere salir no puede. Entonces es una puerta de una sola dirección, por eso se llama válvula unidireccional. ¿Y eso qué causa? Que al no poder salir el aire, solo entra, pero no sale, se llena mucho. Y al llenarse, va a empezar a movilizar todas las estructuras del mediastino hacia el lado contrario. Bien, entonces en algunos casos el neumotórax puede presentar este signo de escena profunda. Se llama así porque al tener mucho aire va a empezar a empujar hacia abajo al hemidiafragma del lado afectado. En este caso el hemidiafragma izquierdo empieza a movilizar hacia abajo y el seno costodiafragmático izquierdo se va a empezar a caer. Entonces, por eso se llama signo de seno profundo. ¿Ya? Bien, esto quería recalcar también, es muy importante, no podemos confundir la línea pleural con la línea de la escápula. ¿Ya? Por ejemplo, esta línea azul es la escápula, esa línea roja es la pleura. Aquí podemos ver mejor, esta línea de acá es la escápula y esta línea es la pleura. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces la línea que vemos no es la línea de la pleura, es la línea de la escápula. Entonces nosotros decimos, mira, tiene un neumotórax total, estás viendo una línea equivocada. Tienes que buscar la línea de la pleura que es convexa hacia externamente y sigue la forma del pulmón. ¿Ok? Bien, cuando en el espacio pleural hay líquido y además hay aire, se llama esta hidroneumotórax y se ve de esta característica. Generalmente de paciente debe estar de pie, se ve el pulmón colapsado, lleno de aire y se ve un nivel hidroaéreo con líquido. ¿Okay? Eso es característico de un hidroneumotórax. Ahora, aparte de nódulos, masas, cavidades y quistes. No olvidemos que un nódulo es una lesión que está en el pulmón, puede ser ovalada, redondeada, con bordes regulares y que mide menos de 3 centímetros. Cosa diferente con la masa, que la vamos a ver que mide más de 3. Ahora, los nódulos sí tienen causa benigna, como también maligna. Benigna puede ser un amartoma, puede ser un tuberculoma, granuloma, algún quiste. La maligna, un cáncer pulmonar primario o metástasis. Ahora, dentro de los nódulos, mientras más grande sea el nódulo, aumenta la probabilidad de que sea maligno. Por ejemplo, si mide menos de 5 milímetros, hay 1% de posibilidad de que sea maligno, o sea, es más benigno. Más de 5 milímetros aumenta a 33 y más de 2 y aumenta a 80. Ahora, el nódulo suele tener bordes regulares. Cuando tiene bordes irregulares ya hablamos ya de posibilidad maligna. Bordes lobulados, maligna. Bordes espiculados, también maligno. ¿Okay? Ahora, si estos nódulos presentan calcificaciones con bordes regulares, suelen ser más probables que sea benigno. ¿Okay? Es muy importante eso. Ahora, vamos a lo que son masas. Bueno, nódulos, hay un ejemplo de nódulos, son estos de acá. Se puede ver nódulos, si se mide es menos de 3 centímetros y probablemente sea un granuloma, ¿no? Es poco frecuente que a ese tamaño sea una masa cancerígena. Ahora,
Quiero recalcar también que los nódulos al ser pequeños se pueden confundir con las sombras de los pezones, en este caso el paciente femenino, pues hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta a qué paciente le hacemos, ¿ok? Y no dar un falso diagnóstico. A veces vemos esto y si no somos experimentados o no nos damos cuenta, podemos decir, mira, tiene dos nódulos, hacemos un mal diagnóstico, entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora, una masa es lo mismo que un nódulo, pero más grande, o sea, más de 3 centímetros. Y esta ya es, de por sí ya tiene el 90% de ser cáncer. ¿Ok? Causa maligna, cáncer primario, metastasio. Puede ser benigna, sí puede ser, pero muy poco frecuente. Granulomas. ¿Ok? Y si tú ves una masa, estás obligado a pedir una tomografía, porque ahí puedes ver con mayor detalle los bordes, los contornos, si es especulado, y ahí podemos sospechar, podemos identificar mejor la lesión. Ahora, acá tenemos una masa. Todo este contorno verde es una masa. Se nota de lejos que mide más de 3 centímetros. Sospechoso de cáncer. Igual acá. Grande, bordes lobulados, irregulares. Sospechoso de cáncer también. Ahora, las lesiones que se llaman cavidades son lesiones radiopacas, con paredes ligeramente gruesas, no tanto, pero son gruesitas. Y pueden ser una consolidación, puede ser un nódulo, puede ser una masa que contiene adentro aire. ¿Okay? Entonces suelen tener bastante niveles hidroaéreos. Cuando estas lesiones son solitarias, suele ser un absceso pulmonar, puede ser un caverna protebe, puede ser un cáncer también. El cáncer también puede tener nivel múltiples, suelen ser más la embolia séptica, nódulos reumatoideos o una metástasis. Ahora, esto es una lesión característica de un absceso pulmonar. Vemos que son lesiones blanquecinos, o sea, radio-opacas, de bordes o de contorno ligeramente gruesitos y que contiene aire, que es lo radiolúcido, y puede tener nivel hidroaéreo, ¿ok? Aquí se ve mucho mejor, todo lo verde es el contorno, la pared, y eso es el nivel hidroaéreo. Entonces, al ser único, o sea, solitario, suele ser más frecuente un absceso pulmonar. Esto es una caverna T, por ejemplo. También son redondeadas, bordes un poco gruesos, radiopacas que adentro tienen aire, que acá en este caso no presenta nivel hidroaéreo, pero en este caso es muy frecuente tener una caverna T, más que todo cuando se ubica en esta zona, en la zona apical del pulmón, también es muy frecuente. Ahora, cuando vemos muchos tipos de abscesos en varios lados, en diferentes pulmones, eso ya no es un absceso pulmonar en sí. Si no se engloba, se llama como embolia séptica, ¿ok? Ahora, ¿cómo diferenciamos entre un quiste, una caverna y un cáncer? Frecuente, mira, el quiste tiene esa forma. Las paredes son gruesas, sí son gruesas, pero no son tan gruesas como esto, por ejemplo. Son paredes gruesas menor de 2.5 centímetros. Cuando esas paredes son tan gruesas que miden más de 5 centímetros, ya me sospecho de un cáncer. Menos de 2, absceso. Más de 2.5, cáncer. ¿Okay? Y en la caverna, como he dicho, la caverna se suele ubicar en la parte aplicada del pulmón. No suele tener nivel hidroaéreo y también tiene sus paredes ligeramente gruesas, finas, y se encuentra a ese nivel. A esta zona se encuentra más. Okay. Ahora, un quiste. Un quiste básicamente son lesiones que también tienen paredes, también son redondeadas, también tienen paredes, pero las paredes son más finas, que a veces ni se pueden ver. Dentro de los quistes tenemos las bullas, que hemos visto que son causa de un neumotórax espontáneo, y que son paredes ligeramente delgadas, más de 1 centímetro, ubicado debajo del pulmón. Entonces es una característica. Las bullas se encuentran debajo del pulmón. Una bronquiectasia, que es dilatación bronquio, que son irreversibles. Por ejemplo, esto es un quiste, una bulla, todo eso es una bulla, es un globito de paredes finas que contienen aire adentro. Está debajo del pulmón, y al reventarse puede causar neumotórax. Ahora, esto es una bronquiectasia, que acá no se suele ver bien, vamos a ver acá. Esto es una bronquiectasia, acá vemos lesiones
quísticas, paredes delgadas redondeadas. Acá también vemos más. Y la característica que se llama un nombre como signo de anillo en sello. Estos redonditos son signos del anillo en sello. Esos redonditos. Y al ser bronquios dilatados, todo bronquio no solamente es un redondo, también es un conducto. Y ese conducto forma como una especie de caminos, pistas. ¿Ya? Eso se llama signo de la vía del tren o signo del tranvía, se llama. Y básicamente son dos bronquios dilatados. Esto es una tomografía. Acá se ve, mira, claro, se ve acá el signo de anillo en sello. Signo de anillo en sello, que son estos dos son signo de anillo en sello. Y estas lesiones que parecen caminos son bronquios dilatados. Es signo de tranvía. ¿Ok? Ahora vamos a nivel del mediastino. Bien, el mediastino sabemos que es el espacio que se encuentra entre ambos pulmones y que contiene varias estructuras muy importantes. ¿Okay? Felson lo va a dividir en 3 zonas, pero para eso nos vamos a dirigir a una radiografía lateral, porque en una lateral se ve mucho mejor la división del mediastino, no olvidemos eso. En un mediastino anterior, mediastino medio y un mediastino posterior. Bien, entonces, una vez que tenemos la división del mediastino, cada mediastino va a tener una patología característica, ¿ok? Entonces, hay que hacernos preguntas. ¿Cómo sabemos si una patología está en el mediastino? ¿Cómo sabemos en qué parte del mediastino se encuentra? ¿Y qué hacemos luego de identificar una lesión mediastinal? Primero, ¿cómo sabemos que una lesión en el mediastino? Es básicamente similar a lo del empiema, ¿ok? Vamos a ver acá. Una lesión mediastinal suele tener un ángulo obtuso también, o sea, más de 90 grados. Obtuso, más de 90 grados. Eso es obtuso. Si tú ves una lesión obtusa a nivel que se encuentra entre el pulmón y el mediastino, eso ahí es mediastinal. Pero como acá vemos, este ángulo es menos de 90, eso es pulmonar, ¿ok? Entonces, midiendo esos ángulos, sabemos que es mediastinal o pulmonar. Ahora, las patologías. En el mediastino anterior tenemos la famosa 4T, las 4T, etimoma, teratoma, tiroides, que es el bocio intratorácico, y el terrible linfoma, ¿okay? Característico del mediastino anterior. Del medio pueden ser linfadenopatías, tuberculosis, mononucleosis, cáncer pulmonar. Del posterior, la mayoría son neurogénicos: schwannoma, neurofibroma, neuroglioma, paraglioma. Todos son tumores neurológicos. Bien. Ahora, datos adicionales. En esta zona del mediastino, esta zona de acá que vemos se llama ventana aortopulmonar, porque es un espacio que conforma tanto el callo de la aorta como la vena pulmonar. Entonces siempre debe ser cóncavo hacia el pulmón, cóncavo. Cuando esa concavidad no existe y está lleno de algo, por ejemplo, hay una pequeña bolita acá que llena este espacio y ya no lo hace cóncavo sino convexo, entonces ahí pensamos que algo está mal ahí en esa parte del mediastino, y suelen ser adenopatías mediastinales, esas de acá. Ahora, los últimos datos adicionales que quería mencionar es que a nivel del mediastino, los niños de hasta 2 años pueden tener todavía el timo, ¿ya? Que a medida que crece el niño, ese timo empieza a involucionar y se hace pequeño hasta desaparecer incluso. Entonces, si tú le tomas una radiografía a un niño de 2 años o menos, puede tener su timo todavía. Entonces, no es una patología, es normal. Y eso se les conoce como signo de la vela tímica. ¿Qué es eso acá? ¿Por qué vela? Porque parece una vela de un barco. Parece la vela de un barco, un velero de un barco. Por eso se le llama signo de la vela. En este caso es el timo, se llama tímica. A tener en cuenta en niños de 2 años menos, incluso un poquito más, pero de esa edad redondeada. Entonces, bueno, hasta acá es todo por hoy. Ya terminamos la parte de radiología de tórax. Ahora vamos a ver lo que es abdomen. Si les gustó, no olviden que pueden darle like, compartir con sus compañeros o colegas y pueden suscribirse, ¿no? Nos vemos hasta la próxima.